Entonces, a partir de ahora, no sé hasta cuándo, nos estaremos encontrando en forma virtual para desarrollar las prácticas de anatomía. Sé que no se compara con estar en la morgue saborizando ese formol, ¿verdad? Pero trataremos de llevar a cabo un buen aprendizaje. Ojalá que sea útil para ustedes este video. Hoy vamos a desarrollar huesos del miembro superior. Nosotros sabemos que el miembro superior está compuesto por la cintura pectoral y la porción libre del miembro superior. La cintura pectoral está compuesta por los siguientes huesos: la escápula y la clavícula. Y la porción libre está compuesto en el brazo por el húmero, en el antebrazo por el radio del cúbito, y en la mano tenemos el carpo, metacarpo y las falanges. En total tenemos 32 huesos. Aquí nosotros vamos a poder observar, esta es una vista anterior, ahora estamos observando a través de una vista superior lo que es el miembro superior. Tenemos la clavícula y la escápula. Aquí estamos observando una vista posterior y después una vista inferior. Nuevamente podemos observar la clavícula y la escápula. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar específicamente. La clavícula es un hueso plano alargado en S itálica. No tiene cavidad medular. ¿Con qué huesos se articula la clavícula? Con el esternón por su extremo medial y con el acromión de la escápula por su extremo lateral. Aquí podemos observar la clavícula en una representación esquemática. Esto es una vista superior. Como vemos, medialmente la clavícula es convexa hacia adelante y lateralmente es cóncava hacia adelante. ¿Cuáles son las partes de la clavícula? Tenemos dos caras, superior, que estamos observando ahora, y la cara inferior. Tenemos dos bordes, una anterior y otra posterior, y tenemos dos extremidades, que son la extremidad external, que es la medial, y la extremidad acromial, que es la lateral. En la cara superior nosotros vamos a poder dividir en 3 tercios. Y como vemos, en el tercio lateral, en la parte posterior se inserta el músculo trapecio. Y en el tercio lateral, en la porción anterior, el músculo deltoides. Y en el tercio medial, en la parte anterior, tenemos al músculo pectoral mayor. Y en el tercio medial, en la parte posterior, tenemos al músculo esternocleidomastoideo. Aquí estamos observando una vista anterior de lo que es el miembro superior. Damos una vuelta y observamos desde una vista inferior. Aquí estamos observando una vista inferior. Y aquí nuestra clavícula en forma esquemática. Desde una vista inferior también dividimos un tercio medial, un tercio medio y un tercio lateral. Como podemos observar, en el tercio lateral tenemos un tubérculo que es el tubérculo conoideo, donde se va a insertar el ligamento conoideo. También tenemos en el tercio lateral la línea trapezoidea, donde se va a insertar el ligamento trapezoideo. Estos dos ligamentos juntos se conocen como ligamentos coracoclaviculares. En el tercio medio, como estamos observando, encontramos un surco que es para el músculo subclavio. Y en el tercio medial encontramos una rugosidad que es la impresión del ligamento costoclavicular.
Ahora vamos a empezar a hablar sobre la escápula, el otro hueso que forma parte de la cintura pectoral. La escápula. La escápula es un hueso plano que tiene forma triangular. Se articula con la clavícula y con el húmero. La escápula se relaciona con la parte superior y posterior y lateral de la caja torácica y se extiende desde la vértebra torácica número 2 hasta la torácica número 7. Aquí estamos observando una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. Aquí una vista anterior a lateral. Anterior a lateral. Y aquí una vista lateral a posterior. La vista anterior. Nosotros, primeramente, vamos a hablar de las partes de la escápula. La escápula tiene dos caras, anterior o costal y posterior. Tiene tres bordes, borde medial, borde lateral, borde superior. Tiene tres ángulos, ángulo superior, ángulo inferior y ángulo lateral. En la cara anterior, ¿qué encontramos en la cara anterior de la escápula? Vemos que es cóncava y se conoce como fosa subescapular. Además, en la cara anterior nosotros vamos a encontrar muchas inserciones musculares. Que por ejemplo, encontramos el músculo subescapular, que se encuentra en la fosa subescapular. Y tenemos hacia el borde medial lo que es el músculo serrato anterior. Esto podemos observar en la cara anterior. En esta vista lateral estamos pudiendo observar la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. Vemos a la cavidad glenoidea que es oval y tiene un eje mayor vertical. Se encuentra en el borde lateral. Está rodeada por el lambrum, que es el rodete glenoideo, y se articula con la cabeza del húmero. La apófisis coracoides se dirige hacia adelante y lateralmente. Tiene dos caras, que son superior e inferior, dos bordes, lateral y medial, una base y un vértice. Aquí observamos la cara posterior de la escápula. La cara posterior es convexa. Y aquí observamos lo que es la espina de la escápula, dividiendo en dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Esta espina de la escápula empieza en el borde medial y termina lateralmente en el acromion. Tiene dos caras, superior e inferior, tres bordes, anterior, lateral y posterior. Nosotros vamos a ver que estas dos fosas que mencionamos, supraespinosa e infraespinosa, se comunican a nivel del borde lateral de la espina de la escápula. A esto se le conoce como escotadura espinoglenoidea. Además, el borde posterior de la espina de la escápula tiene dos labios, superior e inferior, donde se van a insertar algunos músculos, como veremos más adelante. Esta estructura es el acromion. Tiene dos caras, superior e inferior, y dos bordes, lateral y medial. Y el borde medial es el que se articula con la clavícula. Ahora vemos una representación esquemática de lo que es la escápula. Y vamos a observar algunas cuantas inserciones musculares en ella. ¿Cuáles son? Entonces, para ser más precisos, en la cara posterior de la escápula encontramos en la fosa supraespinosa al músculo supraespinoso y en la fosa infraespinosa al músculo infraespinoso. En la espina de la escápula se van a insertar los músculos trapecio y el músculo deltoides. El trapecio se inserta en el labio superior y el deltoides en el labio inferior. Lo mismo en el acromion. En el acromion también se inserta el músculo trapecio en el borde medial
y el deltoides en el borde lateral. En el borde medial de lo que es la escápula, nosotros vamos a ver que se van a insertar el músculo angular del omóplato, el romboides menor y el romboides mayor. Y en lo que es el borde lateral o axilar encontramos la cabeza larga del tríceps, el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Y en el borde superior encontramos la inserción del músculo homoyoideo. Y en el ángulo inferior nosotros vamos a encontrar numerosas inserciones. El músculo dorsal ancho, el infraespinoso, el romboides mayor, el serrato anterior y el redondo mayor. Esta es una vista lateral para poder observar bien la inserción de algunos músculos. En esta región encontramos lo que es la superficie supraglenoidea y aquí el tubérculo infraglenoideo. La cabeza larga del bíceps braquial se inserta en la superficie supraglenoidea y la cabeza larga del tríceps braquial se inserta en el tubérculo infraglenoideo. También tenemos la apófisis coracoides. En la apófisis coracoides se insertan por ejemplo, el músculo pectoral menor en el borde medial. En el vértice de la apófisis coracoides encontramos lo que es la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial. También en esta apófisis coracoides vamos a observar la inserción del ligamento conoide y ligamento trapezoide, que en conjunto se llaman ligamentos coracoclaviculares. También en esta apófisis, que ahora más bien se denomina un proceso, el proceso coracoides, en ella también se inserta lo que es el ligamento coracoacromial, que van a estar uniendo el proceso coracoides al acromion. Ahora entonces vamos a pasar a la porción libre de la cintura pectoral, empezando por el hueso húmero. El húmero es un hueso largo porque tiene dos epífisis y una diáfisis. Y en la diáfisis encontramos el canal medular, además de que la longitud predomina sobre el ancho y el espesor. El húmero se articula con la escápula, con el cúbito y con la radio. Forma parte de la articulación glenohumeral y la articulación del codo. Entonces, aquí podemos ver una animación, un acercamiento de lo que es el húmero, viendo la parte lateral y una vista posterior del mismo. Aquí, en forma estática, estamos observando una vista anterior, una vista posterior, lateral y una vista medial. En la extremidad superior o epífisis superior, nosotros vamos a encontrar la cabeza del húmero, que es redondeada, que tiene un tercio de una esfera, mira hacia la parte medial, arriba y atrás. Se articula con la cavidad glenoidea del omóplato. Tenemos el cuello anatómico que separa la cabeza de los tubérculos y así también tenemos los tubérculos, que son tubérculo menor, que es el troquín, y el tubérculo mayor, que es el troquíter. El troquíter es posterior, superior y lateral y tiene tres facetas, una superior, una media y una inferior. Y el troquín es anterior, inferior y medial. También tenemos el cuello quirúrgico que separa la epífisis superior de la diáfisis. Y finalmente este surco que estamos observando, que es la corredera bicipital, da paso al tendón de la cabeza larga del bíceps. Tiene dos labios, medial y lateral. Y en cuanto a las inserciones musculares, vamos a tener los siguientes. En el troquín se inserta el músculo subescapular.
En el troquíter, recuerden que hablamos de 3 facetas. En la faceta superior se inserta el supraespinoso, en la media el infraespinoso, en la inferior el redondo menor. Después, en el surco intertubercular o corredera bicipital, recuerden que tenemos dos labios, lateral y medial. En el labio lateral se inserta el músculo pectoral mayor, y en el labio medial y en el fondo se inserta el músculo dorsal ancho. En el labio medial propiamente dicho, el músculo redondo mayor. La mnemotecnia aquí es un ancho entre dos mayores. Después tenemos el cuerpo o diáfisis. El cuerpo tiene 3 caras, que son anteromedial, anterolateral y posterior. Tiene 3 bordes: borde anterior, que es la línea áspera, un borde medial y un borde lateral. Tenemos en la cara anterolateral la tuberosidad deltoidea, conocido también como B deltoidea. Tiene 2 labios, superior e inferior. En la cara anteromedial tenemos la rugosidad para el músculo coracobraquial. Y en la cara posterior tenemos el surco para el nervio radial. También se denomina canal de torsión. Se dirige hacia abajo y lateralmente y da paso al nervio radial y a los vasos braquiales profundos. En cuanto a las inserciones musculares a nivel del cuerpo, tenemos el músculo deltoides en el labio superior de la B deltoidea y tenemos al músculo coracobraquial en una rugosidad de la cara anteromedial. También tenemos al músculo braquial que se inserta en el labio inferior de la B deltoidea en las 2 caras anteriores y en los 3 bordes. Más hacia la parte inferior ya tenemos el músculo braquioradial que se inserta en el borde lateral y el músculo extensor radial largo del carpo que también se inserta en el borde lateral. Después, en la cara posterior, nosotros observamos la inserción del músculo tríceps braquial, específicamente la cabeza lateral. Se inserta por encima del canal de torsión. Después, por debajo del canal de torsión, se inserta la cabeza medial del tríceps. ¿Qué tenemos en la extremidad inferior o la apéndice inferior? Tenemos la tróclea, el capítulo, el epicóndilo, epitróclea y 3 fositas: la fosa radial, la fosa coronoidea y la fosa olecraneana. El epicóndilo se encuentra por encima del capítulo. La epitróclea se encuentra por encima de la tróclea. Y esto aquí es la tróclea, que tiene forma de polea, tiene 2 bordes, medial y lateral, siendo el borde medial más descendente. Su parte media se denomina garganta de la tróclea, y se articula con el cúbito. El capítulo es redondeado, no se ve en la cara posterior, y se articula con el radio. En cuanto a las fosas, tenemos por encima de la tróclea la fosa coronoidea, se articula con la apófisis coronoides del cúbito. Y por encima del capítulo tenemos la fosa radial, se articula con la cabeza del radio. Y hacia atrás tenemos la fosa olecraneana, que se encuentra por encima de la tróclea y se articula con el olecranon del cúbito. Las fosas radial y coronoidea son ocupadas por la cabeza del radio y la apófisis coronoides del cúbito durante la flexión del codo. Durante la extensión están desocupadas, mientras que la fosa olecraneana es ocupada por el olecrano del cúbito durante la extensión del codo. Durante la flexión está desocupada. En cuanto a las inserciones musculares, tenemos el epicóndilo y epitróclea, donde se van a insertar los músculos epicondíleos y los músculos epitrocleares.
Bueno, hasta ahí prácticamente es la práctica, valga la redundancia, ¿verdad? Conmigo. Espero que haya servido de algo, ¿verdad? Y les voy a dejar un cuestionario de 10 preguntas. Este cuestionario solamente dura 14 minutos.